El olor antiséptico del pasillo del hospital me quemaba las fosas nasales mientras empujaba el carrito de medicamentos por el pasillo, con mis zapatillas chirriando contra el linóleo pulido. Eran las 3:00 de la madrugada, y las luces fluorescentes del techo zumbaban con esa frecuencia particular que hacía que mi agotamiento se sintiera más pesado, como un peso físico que me oprimía los hombros. Llevaba 11 horas seguidas de pie, y mi espalda baja gritaba de dolor con cada paso que daba. Pero no podía permitirme bajar el ritmo, no cuando necesitaba todos los turnos extra que pudiera conseguir. Mis dedos temblaban ligeramente mientras revisaba las historias clínicas de los pacientes, y las palabras se me veían borrosas. La señora Chen, de la habitación 304, necesitaba su medicación para la presión arterial. El señor Rodríguez, de la 307, debía recibir su insulina. La rutina era mecánica. Mi cuerpo se movía en piloto automático mientras mi mente divagaba hacia lugares más oscuros, hacia la pila de facturas en la encimera de mi cocina, hacia la notificación de desahucio que había llegado la semana pasada, hacia la hija a la que no había visto en 3 días debido a estos turnos consecutivos. Me detuve en la sala de enfermeras para registrar las rondas de medicación, y fue entonces cuando lo oí. El ascensor sonando al final del pasillo. No había nada inusual en ello, excepto que era el ascensor ejecutivo, el que requería una tarjeta especial y solo iba a la ala VIP de la última planta, el que el personal normal como yo ni siquiera debía mirar. Las puertas se abrieron con un susurro de maquinaria cara y se me cortó la respiración. Primero salieron 3 hombres, y no llevaban batas de hospital ni batas blancas. Estos hombres llevaban trajes negros a medida que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. Sus ojos escaneaban el pasillo con la precisión metódica de las cámaras de seguridad. Se movían como depredadores, con un poder controlado y una violencia contenida. Y algo primitivo en mí reconoció el peligro cuando lo vi. Entonces apareció él. No sé qué me hizo levantar la vista. Quizás fue el cambio repentino en la presión del aire, o quizás fue la forma en que todos los demás en el pasillo parecían retroceder instintivamente. Pero levanté la vista y olvidé cómo respirar. Era alto, medía más de 1,80, con unos hombros que llenaban su traje gris oscuro de una manera que sugería un poder apenas contenido. El pelo oscuro le caía hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en mármol, todo ángulos afilados y líneas aristocráticas, con una mandíbula que parecía no haber conocido nunca la suavidad. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, oscuros e insondables. Escaneaban el pasillo del hospital con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera catalogando cada detalle, cada debilidad, cada amenaza. El aroma me llegó, incluso desde 6 metros de distancia. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro, como cuero, humo y peligro. Atravesaba el olor estéril del hospital como un cuchillo atraviesa la seda. Rápidamente bajé la mirada hacia mis gráficos, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. No lo mires, no llames la atención, no te disculpes. La voz era profunda, culta, con un acento que delataba dinero antiguo y poder aún más antiguo. Me invadió como miel caliente mezclada con veneno, y me di cuenta con creciente horror de que me estaba hablando a mí. Levanté la vista lentamente, encontrando esos ojos oscuros, y sentí que el mundo se inclinaba ligeramente sobre su eje. Sí, mi voz salió más baja de lo que pretendía, apenas por encima de un susurro. Dio un paso más y sus guardaespaldas se movieron con él como sombras sincronizadas. De cerca, pude ver el fino tejido de su traje, el reloj de platino en su muñeca que probablemente costaba más que mi coche. La forma en que su presencia parecía llenar todo el espacio disponible y exigir más. «Estoy buscando la unidad de cuidados intensivos», dijo, sin apartar la mirada de mi rostro. «La suite privada 1201 en la última planta», logré decir, señalando el ascensor ejecutivo del que acababa de salir. «Pero esa es la ala VIP. Necesitará...» «Tengo autorización». Sacó una tarjeta negra del bolsillo de su chaqueta y pude ver unas letras doradas que no logré descifrar. «¿Puede mostrarme el camino?» No era realmente una pregunta. La forma en que lo dijo dejaba claro que negarse no era una opción, aunque todos mis instintos me gritaban que corriera en dirección contraria. «Yo no estoy asignada a esa planta», dije,
apretando la tabla de medicación contra mi pecho como si fuera un escudo. Estoy segura de que alguna de las enfermeras VIP puede... Le pedí 3 palabras, pronunciadas en voz baja, pero que tenían el peso de la autoridad absoluta. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, que probablemente nunca había oído la palabra no en toda su vida. Y la forma en que me miraba, con esa intensidad oscura e indescifrable, me hacía sentir como una mariposa clavada en un tablero. Tragué saliva. Por supuesto, los conduje al ascensor, muy consciente de su presencia detrás de mí, de la forma en que su equipo de seguridad se movía en perfecta formación, de la forma en que otros miembros del personal parecían materializarse de la nada y luego desaparecer rápidamente cuando veían quién estaba en el pasillo. La jefa de enfermeras, María, me lanzó una mirada de ojos muy abiertos desde la sala de enfermeras. Su expresión era una mezcla de preocupación y confusión. Dentro del ascensor, el espacio parecía increíblemente pequeño. Él estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler ese aroma embriagador de colonia cara y peligro. Uno de sus guardias pulsó el botón de la última planta y la puerta se cerró con un suave silbido que sonó como una trampa que se cerraba. ¿Cómo te llamas?, preguntó, rompiendo el silencio con su voz. Emma. Mantuve la mirada fija en la pantalla digital situada encima de las puertas. Piso 3, piso 4, Emma Walsh. Emma. La forma en que lo dijo, lenta y deliberadamente, hizo que sonara como algo precioso. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 2 años. Piso 5, piso 6. ¿Por qué era tan lento este ascensor? Solo soy una enfermera. Nada especial, lo dudo. Cometí el error de mirarlo y descubrí que me observaba con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos, tal vez interés o cálculo, o algo más oscuro que hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con un tipo diferente de peligro. El ascensor sonó y las puertas se abrieron en un piso que solo había visto una vez durante la orientación. El ala VIP era un mundo diferente. Alfombras de lujo en lugar de linóleo, obras de arte en las paredes, suites privadas en lugar de habitaciones compartidas. Aquí era donde los ricos venían a sufrir con comodidad, donde se compraba discreción junto con una atención médica de primera calidad. Lo conduje por el silencioso pasillo hasta la dulce 1201, con las manos ligeramente temblorosas mientras comprobaba el número de la puerta. Aquí está, señor Nicolai. Se acercó y me encontré con la espalda contra la pared junto a la puerta, atrapada entre su cuerpo y el costoso papel pintado. No me estaba tocando, pero no hacía falta. Su sola presencia bastaba para hacerme sentir encerrada. Nikolai Bulov. El nombre me sonaba vagamente. Algo que había oído susurrar en la sala de descanso o que había captado en fragmentos de noticias que estaba demasiado cansada para procesar por completo. Algo sobre el crimen organizado, sobre una familia que dirigía la ciudad desde las sombras, sobre un hombre tan peligroso como poderoso. Debería volver a mis rondas, dije, tratando de apartarme hacia un lado, pero no había ningún sitio a donde ir. ¿Tienes miedo? No era una pregunta, y había algo casi como diversión en su voz. Chica, lista. Deberías tenerlo. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de la dulce 1201 y apareció un médico que no reconocí. Un hombre mayor con cabello plateado y un traje caro que lo identificaba como privado, no como personal del hospital. Señor Bulov, lo hemos estado esperando. El médico se detuvo cuando me vio, abriendo ligeramente los ojos. Veo que ha encontrado el camino. Emma ha tenido la amabilidad de acompañarme. Nikolai finalmente dio un paso atrás, dejándome espacio para respirar, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Gracias por su ayuda, asentí, demasiado nerviosa para hablar, y prácticamente huí de vuelta al ascensor. Mis manos aún temblaban cuando pulsé el botón, y podía sentir su mirada en mi espalda todo el tiempo, ardiendo como una marca. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron, un ascensor diferente, el habitual, y entré tambaleándome, apoyándome contra la pared tan pronto como se cerraron las puertas. Mi corazón latía con fuerza, tenía las palmas sudorosas y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en mi mundo cuidadosamente controlado. Regresé al tercer piso y me sumergí en mi trabajo,
tratando de olvidar esos ojos oscuros y esa voz peligrosa. Pero durante el resto de mi turno, no pude dejar de pensar en él. No podía dejar de sentir el fantasma de su presencia. A las 6 a.m., mi turno finalmente terminó. Me cambié la bata en el vestuario del personal. Mis movimientos eran mecánicos por el cansancio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana preguntándome si podía recoger a Lily del colegio ese día. Respondí rápidamente que sí, aunque tenía otro turno a partir de las 6 p.m. Ya se me ocurriría algo. Siempre lo hacía. Estaba a mitad del estacionamiento, buscando a tientas las llaves de mi coche en mi enorme bolso, cuando lo oí. El chirrido de los neumáticos, el rugido del motor. Levanté la vista justo a tiempo para ver un SUV negro que doblaba la esquina a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia la entrada del estacionamiento a una velocidad que definitivamente no era segura para una zona hospitalaria. Salté hacia atrás instintivamente. Mi bolso salió volando de mis manos y su contenido se esparció por el asfalto. La cartera, el teléfono, el bálsamo labial, monedas sueltas rodando por todas partes. El todoterreno se detuvo con un chirrido a unos 3 metros de distancia, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse del pecho. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando me agaché para recoger mis pertenencias esparcidas y vi lo que había caído del bolsillo interior de mi bolso. Una pequeña bolsa de plástico que contenía unas 50 pastillas blancas. Pastillas que definitivamente no me habían recetado. Pastillas que no tenía ninguna explicación de por qué estaban en mi poder. Pastillas que nunca había visto en mi vida. Mis manos se congelaron, suspendidas sobre la bolsa, mientras mi mente se aceleraba. Eso no era posible. Yo no consumía drogas. No vendía drogas. Era una madre soltera con 2 trabajos para mantener un techo sobre la cabeza de mi hija. Yo era Emma Walsh. Levanté la vista y vi que se acercaban 2 agentes de policía, y mi sangre se heló. Detrás de ellos, saliendo del todoterreno negro con una sonrisa de satisfacción en el rostro, estaba alguien a quien reconocí. Alguien a quien había rezado por no volver a ver nunca más. Marcus Chen, mi exnovio, el padre de Lily, el hombre que había desaparecido hacía 3 años, dejándome embarazada y sola, con nada más que deudas y promesas incumplidas. Y, a juzgar por la expresión de su rostro, acababa de destruir mi vida de nuevo. Las esposas se me clavaban en las muñecas mientras el policía me guiaba hacia la parte trasera del coche patrulla. Metal frío, presión implacable. Nunca había sentido nada parecido. Nunca imaginé que lo haría. El mundo había adquirido un carácter surrealista, como si estuviera viendo la pesadilla de otra persona desde la distancia. No lo entiendo, repetía con voz quebrada. Esas no son mías. Nunca había visto esas pastillas. Por favor, tienen que creerme. La agente, Rodríguez, según su placa, me miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Señora, estaban en su bolso. Eso es posesión. Tenemos que llevarla para procesarla. A través de la ventana, pude ver a Marcus apoyado en su todoterreno, hablando por teléfono. Incluso desde allí, podía ver la satisfacción en su rostro, la cruel mueca de su boca. Parecía diferente de lo que recordaba. Más duro, más cruel, con ropa cara que no encajaba con el músico en apuros que había sido 3 años atrás. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado del aparcamiento y él sonrió. Sonrió de verdad. Fue entonces cuando supe que no era un accidente. No era una coincidencia. Marcus lo había hecho deliberadamente. Había colocado esas drogas en mi bolso. De alguna manera, había llamado a la policía y se había asegurado de que estuvieran allí en el momento justo para detenerme. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Después de 3 años de silencio, el coche patrulla se alejó del hospital y vi como todo por lo que había trabajado desaparecía por el retrovisor. Mi trabajo, mi reputación, mi hija. ¡Oh, Dios! Lily, por favor, dije, inclinándome hacia adelante tanto como me lo permitía el cinturón de seguridad. Tengo una hija, tiene 4 años. Necesito llamar a mi hermana. Necesito... Podrá hacer su llamada en la comisaría, dijo el agente Rodríguez sin malicia. Intente mantener la calma. Mantenga la calma. ¿Cómo iba a mantener la calma cuando todo mi mundo se derrumbaba? La comisaría era un torbellino de luces fluorescentes y eficiencia burocrática. Me tomaron las huellas dactilares, me hicieron la ficha policial
y me tomaron declaración, lo cual no importaba porque ¿quién iba a creerme? Una madre soltera con dificultades económicas a la que habían encontrado con 50 pastillas de lo que resultó ser oxicodona. Parecía exactamente lo que ellos pensaban que era. Una enfermera que robaba de la farmacia del hospital para venderlo en la calle. Me dejaron hacer la llamada. Llamé a mi hermana Sara e intenté mantener la voz firme mientras le explicaba lo que había pasado. Ella no lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? Yo misma apenas lo entendía. Ve a recoger a Lily a la guardería, le dije, conteniendo las lágrimas. No le digas nada todavía. Yo resolveré esto. Lo haré. El agente me indicó que se había acabado mi tiempo. Pasé 6 horas en una celda mirando las paredes grises y tratando de no entrar en pánico. Dijeron que vería a un juez para la audiencia de fianza por la mañana. Dijeron que debía llamar a un abogado. Dijeron muchas cosas que no importaban porque no tenía dinero para un abogado. No tenía dinero para la fianza. No tenía nada excepto una hija que me necesitaba y un trabajo que seguramente había perdido. Eran casi las 2 de la tarde cuando vinieron a buscarme. No era para la audiencia de fianza. Esa no sería hasta mañana por la mañana. No, me trasladaban a otra celda. Algo sobre trámites y papeleo, y yo estaba demasiado aturdida como para preocuparme. El agente me llevó por un pasillo diferente, uno que parecía más tranquilo que el resto de la comisaría. Mis piernas parecían de plomo. Mi mente estaba confusa por el cansancio y la conmoción. Llevaba más de 30 horas sin dormir, y la realidad empezaba a parecerme cada vez más irreal. Nos detuvimos ante una puerta con el letrero Sala de Entrevistas 3, y la confusión se apoderó de mi mente. Pensaba que me iban a trasladar a otra celda. El agente no respondió, solo abrió la puerta y me indicó que entrara. La sala era pequeña, con una mesa metálica y 4 sillas, y sentado en una de esas sillas, completamente fuera de lugar en ese entorno institucional, estaba Nikolai Bulov. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba las mangas de la camisa blanca remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Estaba recostado en la silla con la confianza despreocupada de un hombre que lo poseía todo a su alrededor, incluida, al parecer, esa comisaría. «Quíteme las esposas», dijo, y su voz rompió mi estado de shock. El agente dudó. «Señor, las normas», dijo en voz baja, pero inmediatamente se dispuso a quitarme las esposas. En cuanto se abrieron, sentí la mirada de Nikolai sobre mis muñecas, sobre las marcas rojas que había dejado el metal. Algo oscuro se reflejó en su rostro, algo que me dejó sin aliento. «Déjenos solos», dijo, y el agente prácticamente salió corriendo de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic que sonó anormalmente fuerte en el repentino silencio. Me quedé allí paralizada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «¿Qué haces aquí? Siéntate, Emma». No era una petición. Mis piernas cedieron y me desplomé en la silla frente a él, más que sentarme. De cerca, bajo la dura luz fluorescente, pude ver detalles que se me habían escapado en el pasillo del hospital. La tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. La forma en que sus ojos oscuros parecían ver a través de todas las defensas que había construido. El poder controlado en cada movimiento. «No lo entiendo», susurré. «¿Por qué me contarías lo que pasó?» Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, toda su atención centrada en mí, con una intensidad que me hizo sentir desnudo. Todo. Así que lo hice. Quizás fue el cansancio o el shock o el hecho de que ya nada tenía sentido. En fin, le conté que había terminado mi turno, lo del todoterreno, lo de mi bolso derramado y las drogas que nunca había visto antes, lo de Marcus apareciendo como un fantasma de mis peores pesadillas, lo de la mirada de satisfacción en su rostro cuando la policía me arrestó. Nikolai escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable, pero me fijé en sus manos. Habían formado puños sobre la mesa, con los nudillos blancos por la tensión. «Marcus Chen», dijo cuando terminé. «¿Tu exnovio?» «El padre de Lily». Las palabras me sabían amargas. Se marchó cuando estaba embarazada. No lo he visto ni he sabido nada de él en 3 años. No sé por qué haría esto. ¿Por qué lo haría? La certeza en su voz me hizo levantar la vista. Me miraba con una expresión que me heló la sangre. No era exactamente miedo, sino la certeza de que estaba ante un depredador que acababa de identificar a su presa. «¿Qué quieres decir?»
En lugar de responder, sacó su teléfono y hizo una llamada. Dimitri, necesito toda la información sobre Marcus Chen. ¿Dónde ha estado? ¿Para quién ha trabajado? ¿Qué deudas tiene? Lo quiero en 30 minutos. Hizo una pausa, escuchando. No en 30 minutos. En 20. Terminó la llamada y volvió a centrar su atención en mí. Marcus Chen ha estado trabajando para la familia Zhao durante los últimos 18 meses, principalmente en pequeños contrabandos. Les debe aproximadamente $300,000. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué lo sabrías tú? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no había calidez en ella. Porque la familia Xiao opera en mi ciudad, Emma, y yo me encargo de conocer a todos los que lo hacen. Las implicaciones de lo que estaba diciendo penetraron lentamente en mi cerebro agotado. Tú eres... Sí. No dio más detalles. No era necesario. Esa sola palabra confirmó lo que ya sospechaba en el pasillo del hospital. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido hacia la puerta gritando pidiendo ayuda. Pero en cambio me oí preguntar, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué Marcus me tendería una trampa? Seguros. Nikolai apretó la mandíbula. La familia Zhao perdió un envío hace 2 semanas. Opioides de grado farmacéutico por valor de $50,000. Creen que Marcus lo robó. Y tienen razón. Necesitaba un chivo expiatorio. Alguien que cargara con la culpa mientras él desaparecía. Alguien vulnerable. Alguien a quien nadie prestara atención. La habitación daba vueltas. Me utilizó. Te sacrificó. Las palabras eran frías, clínicas, pero había algo ardiendo bajo ellas. Y al hacerlo, cometió un error. ¿Qué error? Nikolai se levantó, abrochándose los puños con movimientos precisos. Eligió el hospital equivocado. El hombre de la suite 1201, al que visité esta mañana, es mi tío. Y cuando me ayudaste a encontrarlo, cuando me mostraste amabilidad sin saber quién era yo, hizo una pausa. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Te convertiste en alguien a quien proteger. La posesividad en su voz debería haberme asustado. En cambio, despertó algo que no quería examinar demasiado de cerca. Una esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, no estaba sola en esta pesadilla. No lo entiendo. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Rodeó la mesa con gracia depredadora y se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Sé lo suficiente. Sé que tienes 2 trabajos para mantener a tu hija. Sé que has estado cubriendo turnos de otras enfermeras que necesitaban tiempo libre. Sé que no has tomado vacaciones en 2 años. Sé que eres exactamente lo que pareces ser. Buena, honesta, inocente. ¿Cómo sabes todo eso? Porque soy el dueño de esta ciudad, Emma. Y desde el momento en que me miraste en ese pasillo, desde el momento en que vi el miedo y la bondad luchando en tus ojos, extendió la mano y sus dedos rozaron las marcas rojas de mi muñeca con una delicadeza sorprendente. Te convertiste en mi asunto. Su tacto me recorrió como una descarga eléctrica e instintivamente me eché hacia atrás. Sonrió y esta vez había algo oscuro y satisfecho en su expresión. Se retirarán los cargos, dijo, volviendo a su lado de la mesa. Te liberarán en menos de 1 hora. Tu trabajo en el hospital te estará esperando, junto con una disculpa formal de la administración y del departamento de policía. ¿Cómo puedes hacerlo? Porque puedo. Simple. Absoluto. Pero hay condiciones. Por supuesto que las había. Nada en la vida era gratis, especialmente la salvación de un hombre como Nikolai Volkov. ¿Qué condiciones? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Marcus Chen le debe dinero a la familia Xiao. Dinero que no tiene porque ya lo gastó tratando de establecerse como independiente. Te tendió una trampa para ganar tiempo y poder huir. Pero huir no lo salvará, Emma. No de ellos y ciertamente no de mí. No quiero venganza. Solo quiero recuperar mi vida. Demasiado tarde para eso. Se inclinó hacia adelante, clavándome la mirada. Marcus sabe que lo viste. Sabe que puedes identificarlo. Y cuando la familia Zhao se dé cuenta de que la policía arrestó a la persona equivocada, vendrán en busca de respuestas. Vendrán en busca de ti y de tu hija. El terror me invadió, frío y paralizante. Lily. Oh Dios. Lily, tengo a unos hombres vigilando la casa de tu hermana en este momento. Tu hija está a salvo, pero solo lo estará si aceptas mis condiciones. Quería discutir, luchar,
mantener una apariencia de independencia, pero ante todo era madre. Y la seguridad de Lily estaba por encima de todo lo demás. ¿Qué quieres? Que tú y tu hija os mudéis a mi finca, bajo mi protección, bajo mi nombre. Trabajarás en la clínica privada que tengo en lugar del hospital público. Mejor sueldo, mejor horario y, lo más importante, acceso controlado. Nadie podrá acercarse a ti sin pasar primero por mí. Sonaba como una jaula envuelta en seda. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que haya acabado con Marcus y neutralizado la amenaza de la familia Xiao, hizo una pausa. O hasta que decidas marcharte. Esa última parte me sorprendió. Puedo marcharme. No eres una prisionera, Emma. Estás bajo mi protección. Hay una diferencia. Sus ojos se oscurecieron. Aunque debo advertirte que no soy bueno dejando ir las cosas que considero mías. Ahí estaba de nuevo. Ese tono posesivo que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio hizo que algo revoloteara en lo más profundo de mi estómago. Y si digo que no, entonces salgo de esta habitación y tú te arriesgas con el sistema legal, con Marcus, con la familia Xiao. Arriesgarás tu vida y el futuro de tu hija. Se levantó, preparándose para marcharse. Elige rápido, Emma. Mi paciencia tiene límites. Pensé en Lily, en su brillante sonrisa y su risa contagiosa, en cómo me llamaba mamá y confiaba en mí para mantenerla a salvo. Pensé en la sonrisa de satisfacción de Marcus, en las drogas que habían colocado en mi bolso, en lo fácil que había sido destruir mi vida en un solo instante. Pensé en que no tenía a nadie más a quien recurrir. De acuerdo, susurré, iremos. La sonrisa de Nikolai era triunfante y aterradora a partes iguales. Chica lista. Se dirigió a la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Una cosa más, Emma. A partir de este momento, no hablarás con nadie sobre nuestro acuerdo sin mi permiso. No irás a ningún sitio sin seguridad. Y lo más importante, se volvió, con expresión muy seria, no confiarás en nadie más que en mí. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Bien. Abrió la puerta y oí voces en el pasillo, autoritarias, diferentes. Alguien te llevará a recoger a tu hija. Prepara lo que necesitéis las dos. Mis hombres se encargarán del resto. Luego se fue, dejándome sola en la sala de entrevistas con el aroma de su colonia y la aterradora constatación de que acababa de cambiar un peligro por otro. Pero al menos este peligro prometía mantener a Lily a salvo, y por eso habría hecho un trato con el mismísimo diablo. La finca no se parecía en nada a lo que había imaginado, aunque no estoy segura de qué esperaba de un hombre como Nikolai Bulov. Quizás algo oscuro y parecido a una fortaleza, con muros de hormigón y guardias armados. En cambio, el coche, un elegante Mercedes negro con cristales antibalas y un conductor que parecía capaz de levantar un tanque, atravesó unas ornamentadas puertas de hierro y entró en lo que solo podía describirse como un paraíso privado. Lily pegó la cara a la ventanilla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Mamá, ¿esto es un castillo?» «Algo así, cariño». Mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. La casa principal se alzaba 3 pisos sobre unos cuidados jardines, toda de piedra color crema y con altas ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Los jardines se extendían en todas direcciones. Rosas, fuentes, estatuas de mármol que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Era hermoso, era opulento, era una jaula envuelta en belleza, tal y como había sospechado. Sarah me había entregado a Lily con preguntas que no podía responder y con preocupación escrita en su rostro. «Emma, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué tienes guardaespaldas?» «Es complicado», le había dicho, abrazando a Lily con fuerza y respirando su familiar aroma a champú de fresa y a inocencia infantil. «Te lo explicaré todo pronto, te lo prometo». Pero ¿cómo podía explicar algo que yo misma no entendía del todo? El coche se detuvo en la entrada principal y el conductor, un hombre llamado Victor, que había dicho apenas 5 palabras durante todo el trayecto, abrió la puerta. Lily salió primero, inmediatamente fascinada por una fuente cercana con delfines de bronce. «Quédate cerca de mamá», le dije automáticamente, agarrándola de la mano. «Señora Walsh, sígame, por favor». Una mujer apareció en lo alto de las escaleras, elegante y profesional, con un vestido gris que rasgaba una sencillez cara. «Soy la señora Chen, la administradora de la finca.
El señor Volkov me ha pedido que le acompañe a sus aposentos. Señora Chen, el mismo apellido que Marcos. Me pregunté si Nikolai lo había hecho a propósito para recordarme por qué estaba allí. El interior era aún más impresionante. Suelos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte que pertenecían a museos. Lily apretó mi mano y me di cuenta de que se sentía tan abrumada como yo. Este no era nuestro mundo. No pertenecíamos a lugares como este. Su suite está en la segunda planta, ala este, dijo la señora Chen mientras subíamos una amplia escalera. El señor Volkov quería que tuvieran privacidad y acceso a los jardines. Pensó que a su hija le gustaría la zona de juegos que tenemos para las familias visitantes. Familias visitantes, como si fuéramos invitados y no refugiados, prisioneros, activos protegidos. Abrió unas puertas dobles que daban a un espacio más grande que todo mi apartamento. Las ventanas del suelo al techo daban a los jardines y dejaban entrar la luz dorada de la tarde. La sala de estar tenía muebles de color crema que parecían nunca haber sido utilizados, mientras que una puerta abierta revelaba un dormitorio con una cama tan grande que podían dormir cómodamente 4 personas. La habitación de la niña está por aquí, continuó la señora Chen, llevándonos a un espacio contiguo que hizo que Lily exclamara de alegría. Era el sueño de cualquier niña, pintado en suave color lavanda con muebles blancos, una cama con dosel cubierta con gasa, estanterías llenas de juguetes y libros que aún tenían las etiquetas con el precio. Alguien había pensado en todo, hasta en los peluches colocados en la cama y la mesa para niños preparada para las fiestas de té. «Mamá, mira». Lily corrió a examinar una casa de muñecas que era una réplica exacta de esta misma finca. «Es muy bonita. El señor Volkov la preparó esta tarde», dijo la señora Chen en voz baja. Quería que su hija se sintiera como en casa. Su amabilidad fue inesperada, inquietante. Denotaba unos recursos y un poder que yo no podía comprender. La capacidad de transformar una habitación en cuestión de horas, de anticiparse a necesidades que ni siquiera había expresado, de crear comodidad en medio del caos. «¿Cuándo lo veré?», pregunté. «Al señor Volkov. Se unirá a ustedes para cenar a las 7 p.m. Hasta entonces, pónganse cómodos. Si necesitan algo, solo tienen que pulsar el botón que hay junto a la puerta. Alguien les atenderá inmediatamente». La señora Chen se dirigió hacia la salida y luego se detuvo. La señora Walsh, el señor Vulov, quería que le dijera que aquí está a salvo. Realmente a salvo. Se toma muy en serio la protección de su hogar. Después de que se marchara, me dejé caer en el sofá y observé a Lily explorar su nueva habitación a través de la puerta abierta. Hablaba sola, ya adaptándose como suelen hacer los niños, ya aceptando esta nueva y extraña realidad con la resiliencia que yo desearía tener. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara exigiendo respuestas. Lo miré fijamente. La advertencia de Nikolai resonaba en mi mente. «No hables con nadie sobre nuestro acuerdo sin mi permiso». Escribí una respuesta cuidadosa. «Todo va bien. Ha surgido un nuevo trabajo de seguridad con alojamiento incluido. Te lo explicaremos todo pronto. Te quiero». No era del todo mentira, pero lo parecía. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña suspensión del tiempo. Desempaqué nuestras escasas pertenencias, ropa que parecía raída en este armario palaciego, el conejo de peluche favorito de Lily, una foto de mis padres, que murieron cuando yo tenía 20 años. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas. Un claro recordatorio de lo poco que tenía, de lo fácil que era que toda mi vida se desmoronara. A las 6:30, llamaron suavemente a la puerta. Una joven entró con unas bolsas de ropa. «El señor». Vulov pensó que quizá querría algo para cenar. Dijo tímidamente, colocándolas sobre la cama. Me pidió que le ayudara con el peinado y el maquillaje, si lo deseaba. Dentro de las bolsas había vestidos, elegantes, caros, con estilos que realmente favorecían mi figura. Talla 6. Perfecto. Por supuesto, Nikolai sabía mi talla. Parecía saberlo todo. Elegí un sencillo vestido azul marino, rechacé la ayuda con el maquillaje, pero acepté la ayuda con el pelo. La mujer, que se llamaba Arena, me hizo un recogido suelto que me daba un aire sofisticado, casi hermoso, casi como si estuviera en mi lugar. Lily llevaba un vestido rosa que había en el vestíbulo y daba vueltas delante del espejo, encantada. «Parezco una princesa».
Eres una princesa, le dije, besándole la cabeza y tratando de no pensar en el coste de todo lo que llevábamos puesto. La señora Chen regresó a las 7 en punto para acompañarnos a cenar. Caminamos por pasillos llenos de obras de arte que no reconocí, pero que sospeché que eran invaluables. Pasamos por habitaciones cuyo propósito solo podía adivinar. La casa parecía no tener fin. Un laberinto de lujo. El comedor era más íntimo de lo que esperaba. Una mesa redonda, preparada para 3. Velas titilantes y candelabros de cristal. Ventanas con vistas a los jardines, ahora iluminados por luces estratégicamente colocadas, que convertían el paisaje en algo mágico. Y allí, de pie junto a la ventana con una copa de lo que parecía whisky, estaba Nikolai. Se había cambiado y llevaba unos pantalones oscuros y una camisa negra, con las mangas remangadas como en la comisaría. Parecía relajado, peligroso, completamente a gusto en este mundo de riqueza y poder. Cuando se giró y nos vio, algo brilló en su rostro. Satisfacción, posesión y algo más que no supe identificar. Emma. Mi nombre en sus labios sonaba diferente al de otras personas, con un significado que no entendía. Me alegro de que estés aquí. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, fijándose en el vestido, el pelo, cada detalle. Y de repente me sentí expuesta a pesar de estar completamente vestida. Luego su mirada se desplazó hacia Lily, y su expresión se suavizó de una manera que no creía posible. «Y tú debes de ser Lily». Se agachó a su altura, para parecer menos intimidante. «Soy Nikolai. Bienvenidas a mi casa». Lily, que solía ser tímida con los desconocidos, lo estudió con la intensa mirada que solo una niña de 4 años puede tener. «Tienes una casa muy grande». «Sí. ¿Te gusta?» «Ajá. Especialmente la casa de muñecas y los delfines». Inclinó la cabeza. «¿Eres amigo de mamá?» «Sí», dijo sin dudar, mirándome a los ojos. «Soy muy buen amigo de tu mamá». La mentira, si es que era una mentira, salió con mucha naturalidad. Pero Lily la aceptó con un gesto de asentimiento, y Nikolai se enderezó y señaló la mesa. «¿Comemos? Espero que tengan hambre». La cena fue surrealista. Los platos aparecieron como por arte de magia. Sopa, ensalada, salmón perfectamente cocinado con verduras que Lily se comió sin quejarse. Nikolai mantuvo una conversación ligera, preguntándole a Lily por sus juguetes favoritos, la guardería, qué quería hacer de mayor. Era encantador, atento, y si no hubiera sabido quién y qué era, podría haber creído que era exactamente lo que parecía, un hombre rico que se mostraba amable con una mujer y una niña que necesitaban ayuda. Pero yo lo sabía, y no podía olvidar la violencia controlada de su equipo de seguridad, la forma en que la gente le obedecía sin cuestionar nada, la oscuridad que se escondía detrás de esos ojos vigilantes. Cuando Lily empezó a bostezar durante el postre, la señora Chen apareció para llevarla a la cama. «Le leeré un cuento y me quedaré hasta que se duerma», me aseguró cuando empecé a protestar. «No pasa nada», dijo Nikolai en voz baja. «Deja que la señora Chen se encargue. Tú y yo tenemos que hablar». Una vez que Lily se fue, el aire de la habitación pareció espesarse. Nikolai se sirvió otra copa de whisky y me echó una copa de vino blanco sin preguntarme si quería. Lo acepté de todos modos. Necesitaba algo que hacer con las manos. «Es preciosa», dijo, volviendo a su asiento. «Tiene tus ojos y la sonrisa de su padre». Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. No es que él se quedara para verlo. Marcus Chen cometió muchos errores en su vida. Dejarte fue el primero. Cruzarse en mi camino fue el último. La casual certeza de su voz me produjo un escalofrío. «¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué quieres que haga con él?» Se recostó en su asiento y me miró por encima del borde de su copa. «Intentó destruir tu vida, Emma. Te utilizó como un peón desechable. Puso en peligro a tu hija. ¿Qué crees que se merece?» Quería decir misericordia. Quería ser superior y demostrar que no era capaz de la oscuridad que veía en los ojos de Nikolai. Pero cuando pensé en Lily, en lo cerca que había estado de perderla, en el miedo y la impotencia que había sentido en esa celda, «Quiero que pague», susurré. «Quiero que entienda lo que nos hizo». «Bien». La sonrisa de Nikolai era depredadora, porque lo hará. «Pero primero, necesito información de ti. Todo lo que recuerdes sobre Margus, sus amigos, sus hábitos, los lugares a los que le gustaba ir, cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrarlo antes que la familia Yao». Así que le dije que era como excavar una tumba.
desenterrar recuerdos que había enterrado profundamente, el apartamento que habíamos compartido, los clubes donde Marcus tocaba su música, los amigos que habían alimentado sus peores impulsos. No era mucho, y la mayor parte tenía 3 años de antigüedad, pero Nikolai escuchó con atención, haciendo de vez en cuando preguntas que revelaban lo bien que conocía los bajos fondos de la ciudad. Hará huida a casa de su primo en Brooklyn, dijo Nikolai cuando terminé. David Chen, un pequeño traficante, se cree más listo de lo que es. Mandaré a mis hombres allí por la mañana. ¿Y luego qué? Entonces tendré una conversación con Marcus sobre las consecuencias de sus decisiones. Se levantó y se acercó a la ventana. Pero eso no es asunto tuyo, Emma. Tu asunto es adaptarte a la vida aquí, mantener a Lily feliz y segura, y empezar tu nuevo trabajo en mi centro médico la semana que viene. Así, sin más, se supone que debo fingir que todo es normal. Lo normal es relativo. Se volvió hacia mí y a la luz de las velas, sus rasgos se endurecieron. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa que debes seguir mis reglas, aceptar mis decisiones y confiar en que sé lo que es mejor para tu seguridad. Esa arrogancia debería haberme enfurecido. En cambio, despertó en mí algo que no quería reconocer. Un traicionero alivio por tener a alguien más que tomara las decisiones, cargara con el peso y garantizara la seguridad de Lily. Llevaba tanto tiempo sola, luchando con tanta fuerza, que la tentación de renunciar a esa carga era abrumadora y peligrosa. No se me da bien seguir las reglas, dije, mirándole a los ojos, ni aceptar las decisiones de otras personas. No. Atravesó el espacio que nos separaba con elegancia depredadora, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo, y luego me dejó algo muy claro, Emma. No me importa en qué seas buena, me importa mantenerte con vida. Y si eso significa que tienes que sacrificar parte de tu independencia, parte de tu orgullo, entonces ese es el precio que pagarás. Porque la alternativa, que la familia Shao te encuentre, que Marcus utilice a Lily como moneda de cambio, que acabes en una cuneta en algún lugar, es inaceptable para mí. ¿Por qué? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué te importa? ¿No me conoces? No me debes nada, así que ¿por qué tomarte tantas molestias? Extendió la mano y sus dedos trazaron la curva de mi mandíbula con una delicadeza que contradecía todo lo demás en él. Porque desde el momento en que te vi en ese pasillo del hospital, agotada, amable y tan malditamente hermosa que me dolía mirarte, supe que era mía para protegerte, mía para quedarme contigo, mía. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, encendió algo en lo más profundo de mi ser. Un calor que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la peligrosa atracción que había estado tratando de negar desde que sus ojos se encontraron con los míos. Eso es una locura, susurré. Sí, su pulgar rozó mi labio inferior y se me cortó la respiración. Pero nunca he dicho que esté cuerdo, Emma. Soy un hombre violento que ha hecho cosas terribles. He matado, robado y destruido vidas sin remordimientos. Pero tú, sus ojos se clavaron en los míos. Tú eres diferente, eres buena, y voy a mantenerte así, aunque eso signifique encerrarte en una jaula de seda y oro. Dio un paso atrás bruscamente, como si tocarme le hubiera quemado. Vete a la cama, Emma. Mañana hablaremos de tu nuevo horario de trabajo y de los protocolos de seguridad. Por esta noche, descansa. Aquí estás a salvo. Quería discutir para exigir más respuestas y comprender en qué me había metido, pero el cansancio me arrastraba como una resaca, y Lily me esperaba arriba. Y tal vez, solo tal vez, tenía que aceptar que algunas preguntas no tenían respuestas cómodas. Buenas noches, Nikolai, dije en voz baja. Buenas noches, Emma. Se volvió hacia la ventana, despidiéndome. Que duermas bien. Mañana todo cambiará. Volví a atravesar el laberinto de pasillos, guiándome por instinto y por las discretas indicaciones de un guardia apostado en cada esquina. Cuando por fin llegué a nuestra suite, encontré a Lily profundamente dormida en su cama con dosel y a la señora Chen sentada en una silla cercana con un libro. Se durmió enseguida, dijo la anciana en voz baja, cansada por toda la emoción. Ahora te dejo, pero si necesitas algo durante la noche, solo tienes que pulsar el botón de llamada. Sola en mi enorme cama,
mirando al techo a través de las cortinas de gasa que filtraban la luz de la luna y la convertían en algo onírico. Finalmente me permití procesar todo lo que había sucedido. Hacía 24 horas, era una madre soltera que trabajaba turnos dobles y apenas llegaba a fin de mes. Ahora vivía en una mansión bajo la protección de un hombre que hablaba de la propiedad como si fuera un romance, que prometía violencia como si fuera devoción. Debería haber estado planeando mi fuga. En cambio, pensaba en cómo se había sentido su pulgar contra mi labio, la promesa en sus ojos oscuros, la aterradora seguridad de ser reclamada por alguien lo suficientemente poderoso como para destruir a cualquiera que me amenazara. Mi teléfono vibró por última vez antes de que lo silenciara. Un mensaje de texto de un número desconocido. Duerme bien, Emma. Mis hombres te vigilan. Estás a salvo. No debería haber encontrado consuelo en ese mensaje, pero mientras me quedaba dormida, rodeada de un lujo que no me había ganado y de una protección que nunca había pedido, me di cuenta de que la seguridad se había vuelto más preciada que la libertad, y esa constatación me asustó más que cualquier otra cosa. Pasaron 3 días en una rutina confusa que no parecía nada normal. Cada mañana me despertaba y encontraba el desayuno ya preparado en la pequeña cocina. Fruta fresca, pasteles, café que sabía a oro líquido. Lily se adaptó con la facilidad de la infancia. Ya se había hecho amiga de la hija del jardinero y pasaba horas en la zona de juegos que, de hecho, había sido diseñada para los familiares visitantes que yo nunca había conocido. Debería haberme sentido como una invitada. En cambio, me sentía como un pájaro en una jaula dorada, hermosa y atrapada a partes iguales. Nikolai estaba en todas partes y en ninguna. Lo veía de refilón a través de las ventanas, cruzando el patio con hombres vestidos con trajes oscuros, atendiendo llamadas telefónicas en lo que supe que era su estudio, desapareciendo en coches negros que regresaban horas más tarde. Pero nunca se acercó, nunca me buscó, manteniendo una distancia que parecía deliberada y confusa. A la 4ª mañana, la señora Chen me informó de que esa tarde empezaría en el centro médico. El señor Volkov quiere que conozcas al personal y te familiarices con el lugar, me dijo, entregándome una tableta con información sobre el centro. Víctor te llevará al mediodía. El centro médico Volkov no se parecía en nada al abarrotado hospital público que había dejado atrás. Ubicado en un edificio de ladrillo rojo reconvertido en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, atendía a clientes que valoraban tanto la discreción como la calidad de la atención. El vestíbulo parecía más un hotel de lujo que un centro médico. Todo era mármol, iluminación tenue y obras de arte que probablemente costaban más que la mayoría de las casas. La doctora Sarah Kim, directora del centro, me dio un recorrido que me dejó aturdida. Habitaciones privadas de recuperación con comodidades de calidad hotelera. Equipos de última generación que solo había visto en revistas médicas. Una proporción de personal por paciente que realmente permitía una atención de calidad en lugar de la medicina en cadena a la que estaba acostumbrada. Nos dedicamos principalmente a procedimientos selectivos, rehabilitación y lo que yo llamo necesidades médicas discretas, explicó la doctora Kim mientras recorríamos los impecables pasillos. Nuestros clientes valoran la privacidad por encima de todo. Muchos son personajes públicos que no pueden arriesgarse a que su información médica se convierta en noticia. Y algunos son delincuentes que no pueden arriesgarse a ir a un hospital normal, dije en voz baja. La doctora Kim no se inmutó. No juzgamos a nuestros pacientes, Emma, los tratamos. Eso es lo único que importa aquí. Se detuvo frente a una puerta con el letrero Despacho privado. Y Walsh, este es el suyo. El señor Vulov fue muy específico en cuanto a que quería que tuviera su propio espacio. La oficina era pequeña, pero estaba muy bien decorada. Un escritorio, sillas cómodas, una ventana con vistas a un jardín privado. Sobre el escritorio había una foto enmarcada que reconocí inmediatamente. Lily y yo en el parque el verano pasado. Las dos riéndonos de algo que no recordaba. Había guardado esa foto en la mesita de noche de nuestro antiguo apartamento. Alguien había rebuscado entre mis cosas. Alguien había elegido esa foto en concreto. La había enmarcado y la había colocado aquí. La invasión de mi privacidad debería haberme enfadado. En cambio, sentí algo más complicado, una mezcla de violación y ternura que no quería examinar demasiado de cerca. Su horario es flexible, continuó el doctor Kim. El señor Vulov insistió en que usted pudiera recoger a Lily de la guardería usted misma.
Hemos dispuesto que un conductor la lleve cuando sea necesario, y si hay alguna emergencia, contamos con personal de guardia para cubrirla. Esto es demasiado, dije, abrumada. La oficina, la flexibilidad, el señor Bulov cuida de su gente. La expresión del doctor Kim era amable pero firme. Déjele, créame, así es más fácil. Pasé la tarde revisando los expedientes de los pacientes y conociendo al personal, que me trató con una deferencia que no me merecía. Lo sabían. Todos sabían que estaba bajo la protección de Nikolai Volkov, y eso me hacía intocable, valiosa, peligrosa de contrariar. Eran casi las 6 cuando Víctor me llevó de vuelta a la finca. Lily estaba en los jardines con la señora Chen, alimentando a las carpas del estanque ornamental, y su risa se extendía por el césped bien cuidado. La imagen me provocó un dolor en el pecho por una felicidad en la que no confiaba. No era real, no podía durar. Pero Dios, ver a mi hija prosperar como nunca antes lo había hecho era embriagador. Emma, me volví y vi a Nikolai de pie en la terraza, y mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Se había quitado la chaqueta del traje, se había arremangado la camisa, y parecía más relajado de lo que lo había visto nunca. Pero había algo en su expresión, quizás tensión o expectación, que me puso los nervios de punta. ¿Cómo ha ido tu primer día?, me preguntó mientras subía los escalones de la terraza. Abrumador, precioso, confuso. Me detuve a unos metros de distancia, manteniendo una distancia que no estaba segura de que ninguno de los dos quisiera. ¿Has revisado mis cosas? La foto de mi despacho. Quería que tuvieras algo familiar. No fue una disculpa, solo una constatación. ¿Te molestó? Ya no sé quién soy. Admití, agradecida, enfadada, confundida, asustada, todo a la vez. Se acercó y yo me mantuve firme, aunque todos mis instintos me gritaban que retrocediera. Tienes derecho a sentir todas esas cosas, Emma. Esta situación está lejos de ser normal. ¿Lo has encontrado? La pregunta que temía hacer, Marcus. Algo oscuro cruzó el rostro de Nikolai. Estamos cerca. Ha estado moviéndose para mantenerse por delante de mí y de la familia Yao, pero cometerá un error. Siempre lo hacen. Y cuando lo encuentres, eso depende. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja, con una delicadeza que parecía contradecir la violencia de la que sabía que era capaz. De lo que tú quieras que haga. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su actitud cambió por completo. La relajación desapareció, sustituida por una concentración fría y letal. Tengo que contestar. Entra, Emma. Ahora. La urgencia en su voz activó todas mis alarmas. ¿Qué pasa? Entra ya. Él ya se dirigía hacia la casa. Con el teléfono pegado a la oreja, hablaba rápidamente en ruso con quienquiera que estuviera al otro lado. Me apresuré a seguirlo, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Dentro, la casa se había transformado en un caos controlado. Hombres con trajes oscuros se movían por los pasillos con determinación, con armas que intenté no mirar demasiado de cerca bajo sus chaquetas. Apareció la señora Chen, con su habitual calma resquebrajada. «Lleva a Lily a la habitación del pánico», ordenó Nikolai, con una voz que transmitía una autoridad absoluta. «Emma va con ella, nadie más». «¿Qué está pasando?», exigí, agarrándole del brazo. «Dime qué está pasando». Miró hacia abajo, donde le tocaba, y luego volvió a mirar a mi cara, y lo que vi allí me heló la sangre. «La familia Yao se ha enterado de ti. Están de camino aquí ahora mismo». El mundo se tambaleó. «¿Cómo? ¿Cómo han podido?» «Marcus», el nombre salió como una maldición. «Les dio tu ubicación para ganar tiempo. Están a 15 minutos, quizá menos». Me agarró por los hombros, obligándome a centrarme en él. «Escúchame con mucha atención, Emma. Tú y Lily iréis a la habitación segura que hay debajo de la casa. Allí estaréis protegidas. Mis hombres se encargarán de esto». «¿Tus hombres? ¿Cuántos son? ¿Cuántos vienen? ¿Importa eso?» Sus ojos se clavaron en los míos. «Llamaría a 1000 hombres para protegerte. Quemaría toda la ciudad antes de permitir que te tocaran a ti o a tu hija. ¿Me entiendes?» La ferocidad de su voz, la absoluta certeza, deberían haberme aterrorizado. En cambio, encendieron algo feroz y primitivo en mi pecho. El reconocimiento de que este hombre peligroso y violento,
me había reclamado como suya para protegerme, y que mantendría esa promesa sin importar el costo. Nikolai, vete ahora. Me besó en la frente rápida y fuertemente, y luego me empujó hacia la señora Chen. Manténlas a salvo. Se accedía a la habitación del pánico a través de una puerta oculta en la biblioteca, que se revelaba cuando la señora Chen presionaba el lomo de un libro específico. Unos escalones de piedra descendían a lo que parecía un búnker. Paredes reforzadas, monitores de seguridad, suministros para una estancia prolongada. Lily, a quien la señora Chen había recogido en el jardín, parecía asustada por primera vez desde que llegamos. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Solo es una precaución, cariño». La abracé, tratando de mantener la voz firme. «Vamos a esperar aquí un rato». «Vale. Es como un juego. No me gusta este juego», susurró contra mi pecho. «Lo sé, cariño. Lo sé». La señora Chen cerró la puerta tras nosotros y las cerraduras se accionaron con una serie de clics mecánicos que sonaron como el cierre de una tumba. Los monitores de seguridad mostraban múltiples ángulos de la finca, las puertas, el camino de entrada, el exterior de la casa. En una pantalla pude ver a Nikolai de pie en el patio, rodeado por lo que parecían al menos 40 hombres con equipo táctico. 40 hombres para protegerme. La absurdidad y la gravedad de la situación me impactaron al mismo tiempo. «Señora Walsh», dijo la señora Chen en voz baja, «debería ver esto». Señaló otro monitor que mostraba la carretera que conducía a la finca. Se me cortó la respiración. Coches, muchísimos coches, SUV negros moviéndose en formación. Al menos 20, quizá más. «Es la familia Yao», susurré, «y sus socios». La cara de la señora Chen estaba sombría. Habían traído un ejército. En el monitor principal vi a Nikolai dar órdenes, a sus hombres desplegarse en posiciones defensivas. Parecía tranquilo, casi relajado, como si se enfrentara a pequeños ejércitos todos los días. Quizás lo hacía. ¿Qué sabía yo realmente de su vida? ¿De la violencia que había mencionado casualmente? Los coches llegaron a la puerta y se detuvieron. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces comenzaron los disparos. Incluso a través de las paredes reforzadas podía oírlo. El rápido estallido de los disparos, los gritos, el caos. Lily se tapó los oídos con las manos y yo la senté en mi regazo, cubriendo su cuerpo con el mío. Una protección inútil contra lo que estaba sucediendo sobre nosotros. Los monitores mostraban un infierno, los destellos de los cañones en la creciente oscuridad, hombres refugiándose detrás de vehículos, muros, estatuas, los hermosos jardines destrozados por las balas. Y en medio de todo ello, Nikolai moviéndose con precisión letal, respondiendo al fuego con una calma que delataba su amplia experiencia. «¿Cuánto durará esto?», le pregunté a la señora Chen, con voz temblorosa. «¿Hasta que uno de los bandos gane o se retire». Ella observaba los monitores con la indiferencia de alguien que ya había visto algo así antes. «La familia Yao está tratando de enviar un mensaje. El señor Volkov está respondiendo». Los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. En la pantalla veía caer los cuerpos. Algunos de los hombres de Nikolai, la mayoría de los atacantes. La violencia era surrealista, como ver una película de acción, excepto que esto era real. Eran balas reales, sangre real, muertes reales que ocurrían por mi culpa. Entonces, en uno de los monitores, vi algo que me dejó sin aliento. Más coches, docenas de ellos, venían de todas las direcciones, rodeando a las fuerzas de la familia Yao como un puño que se cierra. ¿Qué? Empecé. «Refuerzos». Los labios de la señora Chen se curvaron en una pequeña sonrisa. El señor Volkov llamó a las familias aliadas con él. Los Swalov, los Petrov, los Evanov, todas las organizaciones rusas de la ciudad acababan de aparecer para defender su territorio. Observé con asombro cómo lo que debían de ser cientos de hombres salían de los vehículos recién llegados. La familia Xiao, al darse cuenta de que de repente se encontraban en inferioridad numérica de al menos 3-1, comenzó a retirarse. Los disparos se intensificaron brevemente, luego comenzaron a disminuir a medida que los atacantes huían. Todo terminó en menos de 30 minutos. 30 minutos que parecieron una eternidad. Llegó la señal de que todo estaba en orden. 3 tonos largos en el sistema de intercomunicación. La señora Chen abrió la puerta y salimos a una casa que parecía intacta, como si la batalla exterior nunca hubiera tenido lugar. Pero cuando salí a la terraza pude ver los daños,
agujeros de bala en las paredes de piedra, ventanas destrozadas, flores destruidas, fuentes agrietadas y cadáveres. Dios mío. Los cadáveres eran cargados en vehículos cubiertos con lonas. Desaparecían con la eficiencia de gente que había hecho esto muchas veces antes. Nikolai estaba de pie en el patio, cubierto de lo que parecía ser la sangre de otra persona, hablando con hombres que no reconocí. Su traje estaba destrozado, su rostro sombrío, pero estaba vivo, estaba vivo. El alivio que me invadió fue abrumador, confuso, aterrador por su intensidad. Me vio en la terraza y dijo algo a los hombres que lo rodeaban antes de dirigirse a grandes zancadas hacia la casa. Sus hombres se apartaron ante él como si fueran agua, y vi el respeto. No, la adoración en sus ojos cuando pasó. Este era quien realmente era. No el hombre encantador que había sido amable con Lily durante la cena. No la figura protectora que había prometido mantenerme a salvo. Este era Nikolai Volkov, el despiadado jefe de la Bratva rusa que comandaba ejércitos, libraba guerras y dejaba cadáveres a su paso. Subió los escalones de la terraza de 2 en 2 y se detuvo justo delante de mí. De cerca, pude ver la sangre salpicada en su camisa, el corte sobre su ceja izquierda, la furia que aún ardía en sus ojos oscuros. ¿Estás herida? Sus manos se posaron en mi cara, inclinándola hacia la luz, buscando heridas que no existían. Estoy bien. Estamos bien. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Estás sangrando. No es nada. Desestimó el corte con un gesto. Emma, necesito que entiendas algo, lo que acabas de presenciar. Ese es el mundo en el que vivo. Eso es lo que soy. Violencia, muerte, guerra. Esa es mi realidad. Y ahora también la tuya. Por mi culpa. Por culpa de Marcus, corregí. Él es el que... No. Apretó mi cara con más fuerza, obligándome a mirarle a los ojos. Esto es culpa mía. Reivindiqué que te hicieras mía, y eso te convirtió en un objetivo. La familia Hao vino aquí para enviarme un mensaje, que pueden alcanzar a mi gente, dañar lo que protejo. Hoy han fallado, pero lo volverán a intentar. Ahora todos sabrán que eres importante para mí. La revelación quedó suspendida entre nosotros, pesada y significativa. Soy importante para ti. Sí, sin vacilar, sin suavizar la admisión. Tú me importas, más de lo que deberías, más de lo que es prudente, más de lo que puedo permitirme. Pero parece que no puedo evitar preocuparme por las consecuencias. En el monitor, aún podía ver a través de las puertas de la terraza. Se estaban retirando los cadáveres, evaluando los daños. El mundo que Nikolai acababa de describir se hacía visceral y real. Debería haber sentido repulsión. Debería haber planeado huir en cuanto tuviera la oportunidad. En cambio me encontré diciendo, ¿qué pasa ahora? ¿Ahora? Una sonrisa oscura curvó sus labios. Ahora voy a dejar muy claro que tocarte significa la muerte. Voy a encontrar a Marcus y voy a convertirlo en un ejemplo que resonará en todas las organizaciones criminales de esta ciudad. Voy a mostrarle a la familia Xiao lo que cuesta ir tras lo que es mío. Y luego se inclinó más cerca, con su aliento cálido contra mi oreja. Entonces me aseguraré de que nunca me dejes, Emma, porque he probado lo que es protegerte, mantenerte a salvo, saber que estás bajo mi techo, y no soy lo suficientemente fuerte como para renunciar a eso. Sus palabras deberían haber sonado como una amenaza. En cambio, sonaban como una promesa, oscura, seductora y absoluta. «Estás loco», susurré. Te advertí que lo estaba. Se apartó, buscando mis ojos con la mirada. «Dime que pare, Emma. Dime que quieres irte y organizaré un viaje seguro para ti y Lily a algún lugar lejos de aquí. Nuevas identidades, nuevas vidas, protección desde la distancia. Solo tienes que decirlo. Quizá era una prueba o una salida, una oportunidad para escapar antes de caer más profundamente en este mundo peligroso y seductor». Pensé en Lily, arriba, traumatizada por lo que había oído. Pensé en los cadáveres que estaban retirando del jardín. Pensé en la violencia que siempre formaría parte de la vida de Nikolai, en el peligro que suponía ser suya. Y entonces pensé en sus manos sobre mi cara, comprobando si tenía heridas, en cómo había llamado al ejército para protegerme, en la absoluta certeza de su voz cuando me dijo que yo era importante. «No me voy», dije, y vi algo feroz y triunfante brillar en sus ojos. «Bien». Entonces me besó, con fuerza y posesividad, con sabor a violencia y promesa,
porque yo no iba a dejarte marchar de todos modos. Pasaron 2 semanas antes de que Nikolai encontrara a Marcus. 2 semanas de adaptarme a una rutina que cada vez se parecía menos al cautiverio y más a otra cosa, algo peligroso y adictivo que me daba miedo nombrar. Trabajaba en el centro médico. Recogía a Lily del colegio privado en el que Nikolai la había matriculado. Volvía cada noche a la finca que había empezado a parecerme inquietantemente mi hogar. El ataque había dejado cicatrices visibles, ventanas reparadas, mampostería nueva, jardines que aún se recuperaban de la violencia, pero también había dejado otras invisibles. Lily tuvo pesadillas las primeras noches, despertándose llorando por los ruidos fuertes y los hombres malos. La abrazaba hasta que se volvía a dormir, y luego me quedaba despierta preguntándome qué tipo de madre permitía que su hija viviera en un mundo donde los tiroteos eran una realidad. Pero luego llegaba la mañana y Lily se reía durante el desayuno con la señora Chen, jugaba en los jardines patrullados por guardias armados, a los que había aprendido a ver como protectores amistosos. Preguntaba cuándo volvería el señor Nikolai a casa para cenar. Se estaba adaptando, prosperando, incluso de formas que hacían que mi culpa y mi gratitud se desgastaran dentro de mi pecho. El propio Nikolai había cambiado desde el ataque. Estaba más presente, más abiertamente posesivo. Había empezado a cenar con nosotros casi todas las noches, escuchando a Lily charlar sobre su día con una paciencia que no le habría creído capaz. Y después de que ella se acostara, nos servía vino y hablábamos de todo y de nada, evitando cuidadosamente los temas más peligrosos mientras nos acercábamos cada vez más a verdades que ninguno de los dos estaba preparado para expresar. La tensión entre nosotros se había vuelto casi insoportable. Cada roce accidental era como una descarga eléctrica. Cada mirada compartida tenía su peso. No nos habíamos vuelto a besar desde aquella noche en la terraza, pero el recuerdo de aquel beso flotaba entre nosotros como una promesa a la espera de cumplirse. La 14ª noche, estaba leyendo en la acogedora sala de estar cuando Nikolai apareció en la puerta. Una mirada a su rostro me bastó para saber que todo había cambiado. «Lo hemos encontrado», dijo sin preámbulos. Marcus estaba escondido en un almacén en Red Hook. El libro se me cayó de los dedos entumecidos. «¿Está vivo por ahora?» Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó anormalmente fuerte. «Quería darte una opción, Emma. Puedo encargarme de esto yo solo. Haz que desaparezca y nunca más tendrás que volver a pensar en él. O puedes venir conmigo a verlo. Di lo que tengas que decir antes de que termine esto». Sus ojos eran oscuros, indescifrables. «No hay una respuesta correcta. Elijas lo que elijas. Lo entenderé». Debería haber dicho que no. Debería haber dejado que Nikolai se encargara mientras yo me mantenía a salvo, alejada de la violencia que sabía que se avecinaba. Pero Marcus había destruido mi vida. Había colocado drogas para enviarme a la cárcel. Había utilizado a nuestra hija como moneda de cambio para salvar su propio pellejo. Y una parte primitiva de mí necesitaba que él viera que había fracasado, que yo había sobrevivido, que era más fuerte de lo que él jamás me había reconocido. «Quiero verlo», dije en voz baja. La expresión de Nikolai no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez, o satisfacción. «Coge tu abrigo». Salimos en 5 minutos. El almacén era exactamente como lo había imaginado. Decrépito, aislado, el tipo de lugar donde los gritos no se oirían. Víctor nos llevó allí en silencio. Y cuando llegamos, vi al menos a 20 hombres de Nikolai apostados alrededor del perímetro. Fuera lo que estuviera a punto de suceder, no habría interrupciones ni rescates. En el interior, el espacio había sido despejado, excepto por una sola silla en el centro, iluminada por fuertes luces fluorescentes de trabajo. Y atado a esa silla, sangrando por un labio partido y lo que parecía una nariz rota, estaba Marcus Chen. Levantó la vista cuando entramos, y el miedo en sus dos ojos se transformó en sorpresa cuando me vio. «Emma, ¿qué?» «Cuidado». La voz de Nikolai atravesó el almacén como una navaja. «Es la última vez que le hablas sin permiso». La mirada de Marcus se movió rápidamente entre nosotros, comprendiendo lo que estaba pasando. «Dios mío, estás con él. Estás con Volkov. Ella está bajo mi protección». Nikolai me corrigió, colocando su mano posesivamente en mi espalda. «Por lo que hiciste, porque intentaste destruir su vida para salvar tu miserable pellejo.
No tuve otra opción. La familia Yao me habría matado. Querían su dinero y yo no lo tenía. Así que Marcus se interrumpió, dándose cuenta de que su defensa solo empeoraba las cosas. Así que sacrificaste a la madre de tu hijo. Nikolai rodeó la silla lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Le metiste drogas en el bolso, llamaste a la policía, organizaste su detención, sabiendo que era inocente, sabiendo que tenía que cuidar de Lily, sabiendo exactamente lo que la cárcel le haría a su vida. Estaba desesperado. La voz de Marcus se elevó, presa del pánico. No entiendes lo que es deberle algo a la familia Yao. No me importa lo que iban a hacer. La temperatura de la habitación pareció bajar con las palabras de Nikolai. Me importa que convirtieras a Emma en un objetivo, que pusieras en peligro a una niña, que pensaras que podías usar mi ciudad como tu patio de recreo personal, sin consecuencias. Asintió a uno de sus hombres, que se adelantó con una maleta metálica. Cuando la abrió vi cosas que no quería identificar, herramientas diseñadas para causar dolor, para extraer información, para infligir sufrimiento. Debería haber apartado la mirada, debería haber salido del almacén, haber esperado en el coche, haber conservado algo de inocencia, pero no podía moverme. No podía dejar de mirar cómo el rostro de Marcus se ponía pálido por el terror. Por favor, susurró Marcus, por favor, haré lo que sea. Desapareceré. No volverás a verme nunca más. Te juro que tienes razón en una cosa. Nikolai seleccionó algo del maletín. Unas tenazas. Me di cuenta con repugnante fascinación. No volveré a verte nunca más. Pero primero, Emma tiene algo que decirte. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Marcus está desesperado y suplicante. Nikolai está sombrío y expectante. Los guardias se mantienen cuidadosamente neutrales. Y me di cuenta de que era mi momento. Mi oportunidad de enfrentarme al hombre que me había abandonado, traicionado y casi destruido todo lo que había construido. Me acerqué a la silla de Marcus, lo suficiente como para ver el sudor de miedo en su rostro, oler la desesperación que emanaba de él en oleadas. De cerca, parecía más pequeño de lo que recordaba, más débil, patético, de una forma que hacía que mis años de ira parecieran casi inútiles. Me dejaste embarazada y sola, dije, con voz firme, a pesar de las emociones que se agitaban en mi interior. Trabajé en 2 empleos para mantener a nuestra hija. Pasé sin dormir, sin comer, sin nada que no fuera absolutamente necesario, solo para darle una vida decente. Y ella es increíble, Marcus. Es inteligente, amable y hermosa, y tú nunca la conocerás. Nunca podrás ver en qué persona se convierte. Emma, por favor, no he terminado. La dureza de mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Podrías haber desaparecido sin más. Podrías haberte quedado fuera, y yo lo habría aceptado. Pero ni siquiera pudiste concederme esa dignidad. Tuviste que intentar destruirme activamente, arrebatarme la vida que había construido sin ti. ¿Y para qué? Por unas semanas más, huyendo de la gente a la que le debías dinero. Marcus estaba llorando ahora. Las lágrimas se mezclaban con la sangre de su rostro. Lo siento. Dios, Emma, lo siento mucho. Nunca fue mi intención. No lo sientes. Lo interrumpí. Tienes miedo. Hay una diferencia. Di un paso atrás, de repente agotada por la confrontación que creía necesaria. Vine aquí pensando que quería venganza, que necesitaba verte sufrir por lo que hiciste. Pero al mirarte ahora, me doy cuenta de que ya estás sufriendo. Vas a morir esta noche porque tomaste decisiones estúpidas y quemaste todos los puentes que tenías. Y no necesito ver eso. No necesito cargar con eso. Me volví hacia Nikolai. Estoy lista para irme. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro. Asintió a Víctor, que se movió para acompañarme fuera, pero me detuve en la puerta del almacén, mirando atrás por última vez. A veces pregunta por ti, le dije a Marcus. Lily, pregunta por qué no tiene un papá como los demás niños. Le digo que su papá la quería, pero que no podía quedarse. Te convertí en algo noble en su mente, algo trágico. Debes saber que crecerá pensando bien de ti, aunque no te lo merezcas. Ese es mi regalo para ella, no para ti. El regalo de no saber cómo era realmente su padre. Luego salí al aire nocturno, dejando a Marcus para que afrontara las consecuencias de sus decisiones. En el coche, Víctor conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana las luces de la ciudad que se difuminaban. Detrás de nosotros, en ese almacén,
Nikolai estaba haciendo cosas que no quería imaginar, cosas terribles, cosas necesarias, tal vez en el mundo en el que él vivía. Debería haberme sentido culpable, debería haberme sentido cómplice, debería haber sentido algo más que el agotamiento entumecido que se había apoderado de mí como una manta. Cuando llegamos a la finca, ya era más de medianoche. La señora Chen me aseguró que Lily se había acostado sin incidentes, pero yo fui a verla de todos modos. Necesitaba ver su rostro tranquilo, recordarme a mí misma por qué todo esto importaba. Estaba en mi habitación, me había puesto el pijama y trataba de fingir que realmente podía dormir. Cuando oí que se abría la puerta, unos pasos pesados cruzaron la sala de estar. Entonces, la puerta de mi dormitorio se abrió de par en par y apareció Nikolai. Se había aseado y cambiado de ropa, pero había algo crudo en su expresión que antes no estaba allí. Me miró como un hombre que se ahoga mira la orilla, desesperado, decidido, apenas manteniéndose en pie. ¿Está muerto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, sin más explicaciones, sin justificaciones, solo la simple verdad. Bien. La palabra nos sorprendió a ambos, pero lo decía en serio. Marcus había tomado sus decisiones y esas decisiones tenían consecuencias. En el mundo de Nikolai, esas consecuencias eran fatales. ¿Ahora me tienes miedo?, preguntó Nikolai, todavía de pie en la puerta. Ahora que has visto de lo que soy capaz. Debería haber dicho que sí. Debería haber retrocedido ante la violencia, mantener cierta superioridad moral, pero estaba cansado de fingir. Cansado de luchar contra la verdad que había estado eludiendo durante semanas. No, dije que me asusta lo poco que me importa. Me asusta que ver cómo matas a un hombre no me moleste más de lo que lo hace. Me da miedo estar aquí contigo, viviendo bajo tu protección, aceptando tus regalos y tu violencia. Me da miedo lo bien que me siento con todo esto. Cruzó la habitación en 3 zancadas, me levantó de la cama y me abrazó con una desesperación que me dejó sin aliento. Entonces deja de luchar contra ello, gruñó contra mi pelo. Deja de fingir que no sientes esto. Deja de actuar como si quisieras marcharte cuando ambos sabemos que te destrozarías intentándolo. Esto es una locura, susurré, incluso mientras mis manos agarraban su camisa, acercándolo más a mí. Eres un criminal, un asesino. Todo esto está mal. Sí, sus labios encontraron mi sien, mi mejilla, la comisura de mi boca. Y tú sigues aquí. Sigues siendo mía. Sigues eligiendo esto incluso cuando te he dado todas las razones para huir. Tenía razón. Dios, ayúdame. Tenía razón. Había tenido oportunidades de irme, de escapar con Lily a algún lugar seguro, pero no las había aprovechado porque en algún momento entre la comisaría y esta noche, entre el miedo y la protección, entre el peligro y el deseo, había dejado de ver a Nikolai como mi captor y había empezado a verlo como algo más complicado. No puedo prometerte seguridad, dijo, apartándose para mirarme con ojos que ardían con intensidad. Mi vida es violencia y peligro, y cosas que no deberías tener que presenciar. Pero puedo prometerte esto. Te protegeré a ti y a Lily con todo lo que tengo. Destruiré a cualquiera que os amenace. Te daré todo lo que quieras, todo lo que necesites, todo lo que te haga feliz, y nunca, jamás, te dejaré marchar. Eso no es una promesa, dije en voz baja. Es una amenaza. Es ambas cosas. Su pulgar recorrió mi labio inferior, un gesto dolorosamente familiar desde aquella noche en la comisaría. Dime que no quieres esto. Dime que tú también lo sientes. Y saldré de esta habitación ahora mismo. Te mantendré a salvo. Mantendré la distancia. Te dejaré vivir aquí como nada más que alguien bajo mi protección. Solo di las palabras. Debería haberlas dicho. Debería haber mantenido los límites, protegerme a mí misma, pensar en Lily y en el ejemplo que estaba dando. Debería haber sido la madre soltera responsable que siempre había intentado ser. En cambio, lo besé. Fue diferente al beso breve y posesivo en la terraza. Este fue desesperado y hambriento, lleno de semanas de tensión que finalmente se liberaron. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y me derretí en él con una rendición que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio se sintió como volver a casa. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Dilo, exigió. Di que eres mía, yo soy tuyo. Las palabras salieron con facilidad, con naturalidad,
como si hubieran estado esperando semanas para ser pronunciadas. Dios, ayúdame, soy tuya. La sonrisa que se dibujó en su rostro era de puro triunfo, mezclada con algo más suave. Alivio, tal vez, o alegría, o la misma felicidad desesperada que sentía florecer en mi pecho, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Lily tenía que preguntar, tenía que saber qué significaba esto para ella. Significa que gana un padre que realmente la protegerá. Mi voz era feroz. La adoptaré legalmente. Le daré mi apellido. Me aseguraré de que nunca le falte nada. Crecerá segura, educada, preparada para cualquier vida que elija, y cualquiera que intente hacerle daño correrá la misma suerte que Marcus Chen. Violencia y devoción inextricablemente unidas. Así era Nikolai Bulov, y yo lo elegía de todos modos. Esto es una locura, repetí, pero ya no había convicción en ello. Sí, asintió él, volviéndome a atraer hacia sus brazos, pero tú siempre lo has sabido. 6 meses después, estaba en los jardines de la finca, viendo a Lily perseguir mariposas con la alegría espontánea de una niña de 5 años que nunca había conocido el miedo de verdad. Llamaba a Nikolai papá, y lo hacía desde que se había formalizado la adopción 3 meses atrás. Él era sorprendentemente bueno con ella, paciente, atento, genuinamente interesado en sus interminables preguntas y observaciones. Se había acabado con la familia Yao. No pedí detalles y Nikolai no los dio. Lo único que sabía era que habían dejado de ser una amenaza. Sus operaciones habían sido absorbidas por el imperio de Nikolai o eliminadas por completo. El centro médico prosperaba bajo mi gestión parcial. El Dr. Kim había sido ascendido y yo había asumido más funciones administrativas, lo que me permitía trabajar desde casa varios días a la semana. No era la carrera que había imaginado, pero era satisfactoria en formas que no había esperado. Sarah finalmente había aceptado que mi vida había cambiado irrevocablemente. A veces me visitaba, siempre acompañada por los guardias que Nikolai insistía en enviar, y siempre se iba con más preguntas que respuestas. Pero había visto florecer a Lily, había visto cómo se me quitaba un peso de encima y había hecho las paces con decisiones que no entendía del todo. ¿En qué piensas? Los brazos de Nikolai se deslizaron alrededor de mi cintura por detrás, con la barbilla apoyada en mi hombro. Qué diferente es todo respecto a hace 6 meses, dije con sinceridad. Probablemente debería arrepentirme de todo esto, pero no lo hago. Bien, me dio un beso en el cuello, porque nunca dejaré que te arrepientas. Todavía había violencia en su mundo, todavía había peligro, todavía había momentos en los que aparecían hombres armados y se producían conversaciones en un ruso rápido que había empezado a aprender, pero que aún no entendía del todo. Pero también estaba el sol de la tarde. La risa de mi hija, unos brazos fuertes alrededor de mí y la certeza de que estaba protegida, querida y reclamada por un hombre que quemaría el mundo para mantenerme a salvo. Te quiero, dije. Las palabras me salían con más facilidad cada vez que las pronunciaba. Lo sé, dijo él, apretándome con más fuerza. Eres mía, Emma. Siempre lo has sido. Desde el momento en que te vi en el pasillo del hospital, agotada, hermosa y tan jodidamente fuerte. Y siempre lo serás. Debería haber sonado como una amenaza. Sonaba como una promesa, y yo estaba más que dispuesta a cumplirla. Lily corrió hacia nosotros y nos agarró a ambos de la mano. Papá, mamá, venid a ver. Hay una mariposa en las rosas, y es enorme. La seguimos por el cuidado césped. Los 3 juntos, una familia forjada a partir de la violencia y la protección, y un amor que no tenía sentido lógico, pero que existía de todos modos, feroz e inquebrantable. Había cambiado una vida por otra, renunciado a la independencia por la seguridad, a la normalidad por el peligro, a la libertad por la protección y, de alguna manera, imposiblemente, había encontrado la felicidad en el intercambio. Marcus había intentado destruirme. En cambio, me había empujado hacia el único hombre lo suficientemente poderoso como para salvarme y lo suficientemente posesivo como para no dejarme marchar nunca. No se me escapaba la ironía, pero mientras veía a Nikolai agacharse para examinar la mariposa con Lily, su rostro peligroso se suavizó por el afecto genuino hacia la hija que le había robado el corazón tan profundamente como yo. Me di cuenta de que no me importaba la ironía. Me importaba esto, nosotros, la extraña,
violenta y hermosa vida que habíamos construido a partir de las cenizas de mi antigua vida. Y no cambiaría nada. El sol se ponía sobre la finca, pintando los jardines con tonos dorados y ámbar. Dentro, la cena estaría esperando, preparada por el personal que se había convertido en familia, servida en un comedor donde la violencia y la ternura coexistían en igual medida. Más tarde, después de que Lily se durmiera, Nikolai y yo nos retiraríamos al dormitorio que ahora compartíamos, donde él me abrazaría como si fuera preciosa y me reclamaría como si fuera suya, porque yo era suya por completo, irrevocablemente, peligrosamente suya, y nunca había sido más feliz.